parcial. Bueno, vamos a hacer el problema 21. ¿Tienen alguna duda en algún problema en particular? Profe, Sí. yo quería hacer una pregunta en el problema 18.1. Sí. Que, a ver, ahí se me está abriendo la práctica. Decía, Límite. sí, ahí lo que yo tengo duda es si tendríamos que poner 1, 0 y menos infinito, porque en realidad, No o sea, existe. El límite no existe. El claro, límite no existe. o sea, pondremos no existe ahí al lado y ya está. Claro. Listo. Esa era mi duda. Porque al darte una componente, límite más infinito es un límite que no existe. Claro. Bien. Perfecto. Vamos a hacer el 21. Ah, el 21, profe, perdón. Sí. Está en el drive. Ah, listo. Entonces no lo hago. Hago otro, ¿quieren? Creo que era el 21, perdón. No, vamos sino directamente a uno, por ejemplo, el 40. ¿Sí? Perdón, profe, perdón. El 20 el que Sí. está hecho. El 21 no. Bueno, entonces hacemos el 21. Sí, sí, perdón. Bien. Tengo que probar que la curva con ecuaciones paramétricas, o sea, la R de t, la componente x, ¿cuánto vale? ¿Quién me la dice? ¿Quién me dicta las ecuaciones? T coseno de t, ¿Qué más? t seno de t y después seno cuadrado de t. Bien, la curva con dada por esta ecuación, por esta función vectorial, con estas ecuaciones paramétricas, resulta que me dice que pertenece a dónde. ¿Que está dónde la curva? Intersección de z igual a x cuadrado y con x cuadrado más y cuadrado igual a 1. No. Ah, sí. A ver. ¿Es el 21? Bueno. A ver, esta. ¿Qué ecuación es esta? Z igual a x cuadrado, ¿qué es? Parábola. No. Es una superficie esto. Ah, Porque esto es para todo y. Y esto es para todo z. ¿Qué tipo de superficie es? Z igual a x cuadrado. cilindro parabólico. Exactamente. Es un cilindro donde la directriz es una parábola. Entonces, si esto es x y esto es z, es como un cilindro que hace algo así. ¿Lo ven? Una cosa así sería. ¿Se ubican? Es como una batea. Corre así. Bien, ¿y esto qué es? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Circunferencia. No, es una superficie. Como lo mismo que antes. Un cilindro. ¿Un cilindro? Un cilindro, exactamente, donde la directriz es una circunferencia. ¿Y cómo corre el cilindro? Así. Hacia el eje Z, digamos.
Así, una cosa así. Bueno, entonces lo que tengo que probar, a ver, ¿cómo hacemos ahora? Tengo que ver, bien, que esta curva es la intersección entre este cilindro y este otro cilindro, ¿entienden? O sea, como cuando yo lo haga, me va a quedar una cosa así. A ver, ¿cómo lo dibujo esto? Es bastante feo de dibujar. Horrible de dibujar. No me sale la perspectiva. A ver. No. ¿Se ubican lo que va a hacer? Yo tengo este cilindro y lo corto con una cosa así. O sea que va a ser como algo así. La curva. ¿Se ubican cómo queda más o menos? Es como, repito, voy a hacerlo. Es esto, así, cortado con un cilindro. Entonces lo que me va a quedar va a ser esto, ¿no? Es como que me corta una circunferencia, pero en esta superficie. Me quedaría una especie de, como una capelina, como, sí, algo así. Y da la vuelta para abajo. ¿Lo ven? ¿Se ubica más o menos? Bueno, ¿cómo hacemos para probar que la intersección de estas dos superficies es esta curva? ¿Qué les parece? A ver. Bueno, si esto fuera X, esto fuera Y, esto fuera Z, tendríamos que poder verificar todo esto. Entonces, vamos a verificar acá. Z, ¿qué sería? Seno cuadrado de t. Es igual a t cuadrado coseno cuadrado de t. Esto por un lado, y por otro lado, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, t cuadrado coseno cuadrado de t más t cuadrado seno cuadrado de t igual a 1. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? No, pero seno cuadrado. ¿Me da o no me da? La de abajo no da, puede ser. Y de arriba tampoco. O sea que, ¿está bien planteado ese problema? No. Tengan cuidado porque en realidad no es la curva de intersección. Tendría que haber llegado que esto vale siempre. ¿Sí? No es la curva de intersección. O sea, tendrá que valer la de arriba tal cual y la de abajo tal cual, digamos. Y tiene que valer para todo t. Ah, ¿Sí? O sea, esto no. Entonces no es. En realidad hay un error, seguramente hay un error en el enunciado que no hemos corregido. Ahora vamos a hacer el 20. A ver el 20, ese sí nos va a dar.
La Pero RD de profe, T es, en el 21 no dice pruebe, o sea, debería ser. debería ¿Correcto? ser, sí. Pasa que hay un error. Seguramente de prueba digan, no, no es. ¿Eh? Ah, Ahí hay un error en el ejercicio. El 20, vamos a hacerlo, a ver. Este sí, debiera andar. ¿Quién me dicta? T coseno de T. T seno de T. Y T. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pregunta? Dice, verifique que esto se encuentra en esta superficie. ¿Qué superficie es esta? Un cono. Un cono. Algo así. ¿Y esto qué es? Una hélice. ¿Sí? Bueno, vamos a meter esto acá. Z cuadrado, ¿qué sería? T cuadrado. Igual x cuadrado es t cuadrado, coseno cuadrado de t, más y cuadrado es t cuadrado, seno cuadrado de t. T cuadrado es igual a t cuadrado. Esto pasa para algunos valores de t, para todos los valores de t. ¿Cuándo pasa eso? Siempre. Por lo tanto, exacto, esto es verdad. Ya lo probamos. El que sigue tiene un problema seguro de tipo. Si quieren cambiar el problema del 21 para que les dé bien, tiene que ser x igual seno de t y igual coseno de t. Y ahí les va a dar. X igual seno de t y igual coseno de t. Vamos a hacer el 37. Tres. ¿Sí? Perdón, Bueno, profe, ¿qué dice ahí donde está tapando la luz? La de segundo término. 2t por j. Es el ejercicio Gracias. 37. Nos pide calcular el vector tangente unitario, el vector normal unitario y creo que el binormal. No, y la curvatura. Y la curvatura. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que hacíamos era R'.
2t, 2, 1 sobre t. Obviamente t mayor a 0, ¿no? Para que esté definida la función vectorial por el logaritmo, ¿no? Bien. T a que era igual. ¿Cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan? R' dividido El El módulo módulo de de R'. R'. El módulo. módulo. Bueno, vamos a calcular acá el módulo de R', que es raíz cuadrada de 4t cuadrado más 4 más 1 sobre t cuadrado. Sí. O sea que va a ser 1 sobre todo esto por este. ¿Sí? Bien. Ahora tendríamos que calcular el vector normal n. ¿Cómo era n? ¿Se acuerdan cómo lo definíamos? Era 1 sobre el módulo de dt de s por la derivada de t respecto de s. Pero, ¿cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan? Esto era acá. La forma de calcularlo, ¿cuál es? Era T' sobre el módulo de T. Prima también. T' sobre el módulo de t'. Bueno, a ver, hay que derivar, ¿no? Hay que derivar cada componente, tengo un cociente. ¿Sí? No tiene mucho secreto. ¿Y la curvatura cómo la vamos a calcular? Como el módulo de dt de s. ¿Y esto cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan? Como t' de t dividido El módulo no era de R'. ahí está, el módulo de R'. Ahí está. Y esto, todo un módulo, ¿no? No es más que calcular. ¿Sí? Vamos a hacer el 42. Encuentra el punto de mayor curvatura de la curva y igual seno de x en el intervalo 0pi.
¿Cuál es el punto de mayor curvatura? Si ustedes Pi están sobre O, en ¿no? auto, ¿dónde les va a costar más doblar? En pi sobre O. Pi sobre O. ¿Está claro, no? Bueno, vamos a verificar qué nos da eso. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto de mayor curvatura? ¿Qué se les ocurre? A ver. Donde K sea máximo. Exacto. Entonces vamos a calcular K, que me va a quedar en función de X, y después vemos dónde esa función tiene un máximo. Bueno, ¿cómo era la fórmula para K? De una función cartesiana, una y de X. El módulo de R' vectorial R2' Bien, no, sobre... pero ya para una f de X. Ah, ¿Se acuerdan que había una simplificada que salía de esa para una f de X? ¿Es la que en el denominador te queda la 3 medio? Sí. es la que... Creo que era el módulo de f segunda El módulo de f segunda sobre... sobre 1 más f' a la 3 medio. O sea, todo a la 3 medio. ¿sí? ¿Y había un módulo, valor absoluto, algo o no? Creo que era f' al cuadrado. Exacto. Para que me dé positivo siempre. F' al cuadrado, todo a la 3 medios. Bueno, entonces ¿qué necesitamos? F', que va a ser el coseno de X, y F segunda, que va a ser menos seno de X. Bien, entonces K, ¿qué me queda? Me queda el módulo de el seno de X, del menos seno de X, dividido 1 más F' es coseno al cuadrado, coseno cuadrado de X, todo a la 3 medios. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el módulo del menos seno de X? Entre 0 y pi, donde yo voy a estar analizando. Ahora lo que tengo es una función que sería esta. ¿Y qué tengo que hacer con esta función K? Yo. Buscar el máximo. En un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces vamos a buscar los puntos críticos. Vamos a ver en el abierto, donde la derivada se anula. La función es derivable en 0pi. A ver, ¿es continuo en 0pi? Sí, es continuo. Esto no se me anula nunca, o sea que el dominio son todos los reales, en 0pi va a ser continuo. O sea, Weierstrass me dice que tiene máximo y mínimo. Y entonces vamos a analizar el abierto, buscando los puntos críticos donde la derivada no existe o se anula, y después lo veremos en los extremos. Vamos a empezar ahora, a ver, ¿cuánto vale K en 0? La curvatura en 0, ¿cuánto vale? 0. 0. La curvatura en pi, ¿cuánto vale? También 0. Bien, 0. 0. Señores, ¿quieren volar un poco? ¿O ya están re quemados? O sea, va a tener que ver con lo de alguna recta. O sea, estamos viendo que tiene K0, entonces por eso la de la... Mirá, Así. ¿qué hay acá? Un punto de inflexión. La derivada segunda es 0. La curvatura vale 0. Es decir, la recta tangente está a un lado y a otro lado. Hay un punto donde la curvatura es 0. Ejemplo, vengo doblando para un lado. En un punto de inflexión, yo vengo doblando para un lado. Y después empiezo a doblar para el otro. ¿No? Vengo doblando así. Es decir, mi fuerza centrípeta es así.
Yo necesito que el auto, para estar en esta curva, necesito hacer fuerza para allá con el volante. Y después necesito hacer fuerza para acá. En este punto de inflexión la curvatura es cero. Tiene sentido. ¿Y cómo lo veo en la fórmula? ¿Se acuerdan? Si tenía un punto de inflexión y la derivada segunda existía, ¿qué pasaba con esa derivada segunda? Era cero. ¿No se anulaba? Ah, ¿Cómo? sí, que se anulaba, iba a decir yo. Se anulaba. Y si la derivada segunda era cero y la derivada tercera no, bueno, ese era ese famoso teorema hermoso que vimos. Bien, estamos acá. En pi también va a ser cero. ¿Por qué? Porque geométricamente pasa lo mismo, ¿no? Tengo también otro punto de inflexión. Bueno, vamos a derivar esta de acá. Ah, pero antes de eso, ¿cómo es el seno, el menos seno de x entre 0 y pi? El valor absoluto, el menos seno, el seno es positivo. Estoy acá. O sea, el valor absoluto del menos seno, directamente, como el seno es positivo, va a ser igual al seno. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer K'. ¿Cuánto nos da? La derivada del seno nos da coseno de x por esto sin derivar menos seno por la derivada de esto. La derivada de esto es 3 medios 1 más coseno de x a la 1 medio por 2 coseno de x por menos seno de x, así que le pongo un más. Y todo dividido 1 más coseno cuadrado de x a la 3 medios. Al cuadrado, o sea, al cubo. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda coseno de x sobre 1 más coseno cuadrado de x a la 3 medios más seno cuadrado de x por el coseno de x por 3 por dividido todo 1 más coseno cuadrado de x. No, quizás no me haga falta simplificar. Esto no se anula nunca, ¿no? El denominador. No tengo problema. Entonces vamos a ver cuándo se anula el numerador. Vamos a sacar factor común. ¿Qué podemos sacar factor común? Podemos sacar factor común. Coseno. No solo el coseno de x, sino podemos sacar el coseno de x por 1 más coseno cuadrado de x a la 1 medio. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 más coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x por 3. Ahí está. ¿Sí? Todo esto dividido 1 más coseno cuadrado de x al cubo. Bien, ¿dónde se anula este producto? Tengo 3 factores. ¿Sí? Vamos a empezar por este. Este de acá, ¿dónde se anula? En x igual a
Pi sobre 2. Pi sobre 2. Acá se anula. Este se va a anular. No. Siempre positivo. ¿Sí? Esto es siempre distinto de 0. Y esto Tampoco se va a anular. tampoco, porque esto es siempre mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, pero esto es 1. O sea que todo esto es mayor o igual a 1. También siempre distinto de 0. Por lo tanto, en x igual a pi sobre 2, si quieren hay punto crítico. ¿Sí? Bien. Al haber punto crítico, habría que verificar que es un extremo. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes. El ejercicio lo pueden continuar. Igual, tampoco hacía falta hacer todo esto, porque miren acá. ¿Cuándo es mínimo el denominador? Cuando el coseno vale 0. ¿Y cuándo es máximo el numerador? Cuando el seno vale 1. Esto pasa en pi sobre 2. Es bastante obvio. ¿Se entiende? Es como que ya a priori, digamos, resolver mal este ejercicio sería una picardía. ¿Por qué? Porque geométricamente lo veo haciendo la gráfica que ya conozco. Encuentro un máximo directamente sin encontrar derivadas, ni mucho menos. Y bueno, y si no tienen esta herramienta. Bien, el ejercicio 43, cuando habla de círculo osculador, no lo vamos a hacer al círculo osculador. Y me gustaría plantearles el problema 41. Muy lindo este problema. Y de hecho es un problema que aparece en la vida real. Tenemos una vía de un tren que vale 0, supongamos que esta es la vía, ¿no? Una función que vale 0 hasta acá. Y a partir de 1, vale 1. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar por lo más obvio. Vamos a suponer que este es el avión que tiene que pasar un tren, ¿no? ¿Sí? ¿Todos me siguen en eso? Bueno, yo tengo una cosa así, y después tengo una cosa así. Y bueno, tengo que encontrar un polinomio que me junte estas dos vías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero, esta, ¿va a poder ser este, por ejemplo? ¿Sí o no? No. No. Quizás en Argentina alguna vez lo hayan hecho, pero bueno, en el mundo, o sea, esto no debiera funcionar. ¿Por qué? Porque no sería continua. O sea que de movida necesito que mi función sea continua para que el tren pueda avanzar, si no se le corta la vía.
O sea, ¿qué puede ser esto? ¿Puede ser esto ahora? No, porque no es suave. No es suave, entonces acá tiene un quiebre. El tren no va a poder doblar acá. Va a tener que ser algo así. Y fíjense qué es lo que les dice el problema. El problema nos dice, queremos diseñar la vía de un ferrocarril en el cual se tiene que realizar la interconexión entre dos partes. ¿Sí? La función es esta, y la pregunta es, porque fíjense que la función es, f de x vale 0 si x menor o igual a 0, 1 si x es mayor a 1, y un polinomio p si x está entre 0 y 1. Y lo que nos dice es que para asegurarnos que el tren doble, f tiene que ser continua, eso es obvio. F tiene que tener pendiente continua. ¿Qué significa que la pendiente sea continua? Que si yo hago una recta tangente, en cada punto, la pendiente de la recta en cada punto tiene que variar de forma continua. O sea que lo que le estamos pidiendo es que su derivada sea como Continua también. continua. Y además, que tenga curvatura continua. ¿Por qué? Porque si la curvatura no es continua, yo vengo doblando con un radio de giro fijo y automáticamente me empalma con una curvatura de un radio distinto. ¿Y eso qué hace? Eso me genera un salto en la aceleración centrípeta. Eso es peligrosísimo. ¿Se entiende? O sea, no puede pasar, por ejemplo, lo que vimos antes. Cinco. No, chicos, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá. ¿Cuánto vale el límite por derecha?
f. Si voy por derecha a 1, ¿cuánto vale el límite? Uno. 1. Cuando tiende a Uno. 1, ¿no era? Sí, cuando tiende a 1. Gracias, Julián. Cuando tiende a 1 vale 1. Y vamos por izquierda. ¿Qué sería el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de todo esto? ¿Sí? Sí, pero sin el A0, pues ya. El A0 ya vale 0. O sea que cuando tiendo a... Las x van a tender a 1, ¿no? O sea, de todo esto, ¿qué me va a terminar dando? Me va a terminar dando a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5. Y todo esto tiene que ser entonces igual a ¿quién? A 1. Entonces, vamos a escribir que a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5 tiene que ser igual a 1. ¿Se entiende? Entonces vamos a encontrar restricciones para las constantes. No pueden ser cualquiera. Ya sé que la A sub 0 tiene que ser 0 y sé que sumo hasta 5 y me tienen que dar 1. Bueno, entonces vamos a anotar esto aquí arriba. Son las relaciones que vamos obteniendo, ¿no? A sub 0 igual a 0. A 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5 igual a 1. Y solamente calculamos estas relaciones pidiéndole ¿qué? A la función. Al que sea como. Continuo. Solamente continuo. Fíjense que hasta ahora podría pasar esto. ¿Sí? Bien, esto no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque ahora le tenemos que pedir ¿qué cosa? Que sea derivable. Que también. sea que la derivada sea continua. ¿Eh? Entonces, antes de pedirle que se... ahora vamos a pedir f' continua. Vamos a calcular f'. ¿Cuánto vale f'? Y si estoy a la de izquierda de 0, vale 0. A la derecha de 0, vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Y en el abierto entre 0 y 1, ¿cuánto va a haber? Y voy a calcular f' de x, ¿qué me va a quedar? A 1 más 2 a 2x más 3 a 3x cuadrado más 4 a 4x cubo más 5 a 5x cuarto. Y entonces, mi f', ¿cómo me queda? Y me queda 0 si x es menor a 0. 1 si x es mayor a 1. Y me queda este polinomio si x está entre 0 y 1. ¿Y por qué yo no puse los cerrados? Puse solamente menor y no puse menor o igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para que como que empalmen. O sea, vamos a tener que verificar que exista, ¿no? Claro. Y además vamos a tener que verificar que sea continuo. O sea, la derivada no solamente va a tener que existir en 0 y en 1, sino que va a tener que ser continua. Entonces vamos a ¿No plantear... sería 0? Pero Profe, claro, la sí, derivada eso iba a vale. decir. Sí, Abajo, 0. la derivada de Gracias. Sí, bien. f' en 0. ¿A qué va a ser igual? Límite, cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De f en 0 más delta x menos f en 0. F en 0, ¿cuánto vale? 0. Sobre delta x. ¿Sí? Entonces,
Si voy por izquierda, ¿cuánto va a valer? Si voy por izquierda, si delta x es negativo, digamos, es directamente 0. Y si voy por derecha, ¿qué va a ser? Va a ser este polinomio. ¿Sí? A O 1. sea, va a ser A1 más 2 A2 por delta x más 3 A3 por delta x cuadrado más 4A4 por delta x cubo más 5A5 por delta x cuarta, todo sobre delta x. Y cuando delta x tiende a 0, ¿qué pasa? ¿En qué me da este límite? Cuando delta x tiende a 0. A1. No. ¿Está bien esto o no? Está mal, acá hay algo raro. A ver. Espera que acá hay algo raro. Porque es la función en delta x. Y lo que puse ahí no es la derivada. Exactamente, gracias, exactamente, lo escribí mal. Es la función en delta x. O sea que es la de arriba, está bien. Pero a 0 ya sabíamos que valía 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser A1 a 0 va a ser A1 delta x más A2 delta x cuadrado más A3 delta x cubo más A4 delta x cuarta más A5 delta x quinta. Todo sobre delta x. Y esto nos va a dar A1. Profe, yo no entendí bien por qué lo que había dicho antes, que era por qué no usaba los extremos, o sea, en intervalos cerrados. Porque yo no puedo calcular una derivada por regla cuando tengo un quiebre. Tengo que evaluar siempre el punto. Claro, claro. Sí, sí. Entonces estoy calculando f' en 0. Entonces f' en 0, ¿qué me da? Para que exista, A1 tiene que ser igual a 0, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, y me va a dar 0, o sea que lo que puedo hacer es poner esto igual. Y saco que A1 tiene que ser igual a 0. Bueno, y ahora tendremos que ver la derivada ¿dónde? En 1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para la derivada en 1? Lo mismo. F' en 1 va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f en 1 más delta x menos f en 1 sobre delta x. Bien, si vamos por derecha, ¿esto cuánto va a valer? Vamos por derecha. 0 menos 0 sobre delta x. Vale 0. Vamos ahora por izquierda. F en 1 más delta x. O sea, voy a tener A sub 0 que dijimos que valía 0. A1 dijimos que valía 0 también. Entonces ya ni las pongo. Voy a tener A2 x, perdón, por 1 más delta x al cuadrado más A3 1 más delta x al cubo más A4
1 más delta X a la cuarta, más A5, 1 más delta X a la quinta. Todo dividido delta X. Profe, el límite anterior, que el que está en el medio, ¿no sería cuando el límite cuando delta x tiende a cero? Por izquierda, sí, perdón. Este es por izquierda. No, este es por derecha. Cuando tengo a 1 por derecha acá. Sí, perdón, acá sí, está bien. Está bien. Y esto cuando delta X tiende a 0. Y no Por izquierda. quedaría 1 menos 1. Sí, gracias. Perdón, sí. Bueno, y acá me falta una cosa, acá me falta restar, acá me falta hacer menos. ¿Qué cosa? F en 1. Claro, menos f en 1. ¿Y f en 1 cuánto vale? 1. Si f es igual a 1, ¿cuánto vale la función? Era continua. Va a valer 1. ¿Se acuerdan? O va a ser A1 más A2 más A3 más A4 más A5, que era 1. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿y cuánto va a valer este límite? ¿A qué tiende el numerador? Es medio bravito este ejercicio. ¿A qué tiende el numerador? A 2 más A3 más A4 más A5. Que vale 1. Menos 1 que tiende. Numerador tiende a 0. Denominador a que tiende. A 0. Funciones derivables. Podemos aplicar L'Hopital. ¿Sí? Aplicamos L'Hopital. ¿Y qué nos da? Dos a 2 por 1 más delta X más 3 a 3 por 1 más delta X cuadrado más 4 a 4 por 1 más delta X cubo más 5 a 5 por 1 más delta X a la cuarta. Menos 0 dividido 1. ¿Y este límite qué da? Cuando delta X tiende a 0. ¿Qué me lo dice? A2 más 3 a 3 más 4 a 4 más 5 a 5. Tenemos otra relación. 2 a 2 más 3 a 3 más 4 a 4 más 5 a 5 igual a 0.
Y como A1 era 0, puedo tacharlo de acá. Tengo A2 más A3 más A4 más A5 es igual a 1. 2A2 más 3A3 más 4A4 más 5A5 es igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones estoy teniendo ahora? 2. ¿Y cuántas incógnitas estoy teniendo? 4. ¿Muy bien? Necesito 2 ecuaciones más. ¿Quién me va a dar esas 2 ecuaciones más? Con el K. La curvatura. No, ¿Se entiende? Bien. Vamos a ahora calcular la curvatura. No vamos a meternos con tanto formalismo de calcular por definición la derivada. Sale fácil, pero es tedioso. Vamos a ver cuánto era acá. Por las dudas escribo K acá abajo. K va a ser el valor absoluto de la derivada segunda dividido 1 más f' al cuadrado a la 3 medias. ¿Sí? Entonces, mi curvatura ahora, ¿qué va a ser? Va a ser 0 si x es mayor a 1. Perdón, si es menor a 0. También va a ser 0 si x es mayor a 1. Y la curvatura de acá, bueno, ¿qué va a ser? P segunda, valor absoluto, dividido todo esto. Bueno, vamos a calcularlo. Vamos a hacer la derivada segunda del polinomio. Uy, yo borré la derivada primera. ¿Cuánto nos queda P segunda de x? ¿Me lo dicen, por favor? Sería 2A2. 2A2 más... 5A3. No, No, 6A3. 6 por x. Más. Sí. Más 12A4 por x cuadrado. Más 20A5 por x cubo. ¿Sí? Bueno. Sería, entonces, el valor absoluto de esto... A ver, x está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, vamos a suponer que las constantes me van a dar todas positivas, ¿les parece? ¿Sí? Para no trabajar con el valor absoluto. Entonces, supongamos que esto no se va a anular nunca. Digo, nunca va a ser 0 o menor. Dividido 1 más... la derivada era esto, ¿no? A1 más 2A2x más 3A3x cuadrado más 4A4x cubo más 5A5x cuarta, todo al cuadrado, y todo esto a la 3 medias. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a llamar una función alfa, que va a venir a parar acá. Bueno, ¿cuánto tiene que valer esta función alfa en 0? 0. ¿Cuánto tiene que valer esta función alfa en 1? También 0. ¿Entienden? Y el límite también. Entonces, el límite, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de k tiene que ser igual a k en 0. ¿Sí? Si quieren puedo poner acá también. Bueno, vamos por derecha. Vamos por izquierda. Me da 0. K en 0, ¿cuánto va a valer? Y tomo esta, va a ser 0. Cuando hago este límite, si voy por derecha,
¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de toda esta expresión? ¿Quién me lo dice? 2 a 2 2 a 2. sobre 1 más a 1 habíamos dicho que 0, así que sobre Pero 1 1, era 0, o sea, directamente 2 a 2. 2 a 2. ¿Estamos? ¿Qué sacamos de acá? Que 2 a 2, ¿a qué tiene que ser igual? A 0. A 0. O sea que agregamos a 2 igual a 0. Al agregar a 2 igual a 0, a2 vale 0 acá y a2 vale 0 acá. ¿Sí? Bueno, y ahora tendríamos que ver qué pasa en 1. Límite cuando x tiende a 1 de k tiene que ser cancel k en 1, que vale 0. Bueno, si vamos por derecha, no hay historia. La curvatura de una recta es 0. Ahora, si vamos por izquierda, tenemos que ir a 1, ¿no? De toda esta expresión. ¿Cuánto nos da? Es sustituir en 1, ¿no? Pero además a2 vale 0. Entonces nos va a quedar directamente 6 a 3 más 12 a 4 más 20 a 5 dividido 1 más 3 a 3 más 4 a 4 más 5 a 5. Todo esto al cuadrado y todo esto a la 3 medios. El A2, ¿no? Ah, no, porque. No, porque la 2 ya era 0. Y tenemos, ¿y esto a qué tiene que ser igual? A 0. Y obtenemos acá otra relación. ¿Qué relación es? La escribo acá. Ahora, miren. 3 a 3 más 4 a 4 más 5 a 5. ¿A qué tiene que ser igual? De acá arriba. A 0. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a 0. O sea que directamente la relación que voy a escribir va a ser que 6 a 3 más 12 a 4 más 20 a 5 tiene que ser igual a 0. ¿Y cuántas ecuaciones nos quedaron? 3. ¿Cuántas incógnitas? También. 3. ¿Sí? Entonces voy a borrar todos estos cálculos horribles. Y vamos a encontrar los valores, ¿no? ¿Alguien tiene una calculadora para meter rápido el sistemita?
sea, nuestro sistema termina siendo A3. Bueno, trabajan ustedes y encuentran el polinomio. ¿Se entendió la idea de este ejercicio? Miren qué interesante que es. O sea, todo lo que hay que tener en cuenta para empalmar dos vías. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, ¿qué va a tener la prueba de relámpago? ¿Sí? Digo lo que vamos a tomar. Un ejercicio va a ser de una superficie. Para que la estudien. ¿Sí? ¿Qué es estudiarla? Graficarla, por ejemplo, no sé, un elipsoide. Eje mayor, eje menor, con qué plano, intersección con los ejes, todo lo que uno con Leticia, ¿sí? Este va a ser un ejercicio. Directamente, dada tal superficie, estúdiela. Y el otro ejercicio va a tener que ver con o analizar la curvatura de una función f de x, o, dada una r de t, encontrar su vector tangente, su vector normal, su curvatura, etc. O su torsión, llegado el caso. ¿Sí? No vamos a tomar círculo esculador, no vamos a tomar nada de aceleración y velocidad, nada. Así van a ser los ejercicios. Obviamente tienen que saber también graficar las curvas, ¿no? Las R de t, más o menos. Profe, Sí. lo mejor que nos puede pasar con el ejercicio tercero, SRT, para calcular T, N y K, es que el módulo de R sea constante. Y eso sería lo mejor que te pueda pasar. La idea va a ser que no pierdan tiempo en cálculos, sino que analicen, que estudien, que se den cuenta de las cosas. ¿Sí? Lo que vamos a privilegiar es que ustedes puedan interpretar. Ah, mira, el plano tangente, perdón, la torsión me dio así, la curvatura me dio así. Es constante, no es constante. ¿Sí? Ejemplo. Tengo esta función. La función esta es 0 si x menor o igual a 0, x cuadrado si x mayor a 0. Si yo estoy con el auto, acá, la curvatura, ¿es continua?
Miren, comparen con este ejercicio. ¿Cuánto nos quedó? A 0, a 1 y a 2. 0. Para que sea continua la curvatura. 0. Por lo tanto, ¿va a ser continua la curvatura acá? Sí. Sí, porque es un término cuadrático. ¿Y qué tiene que ver? No, Mirá, nada que ver. si solamente vos el término cuadrático lo anulaste. Tu polinomio arrancó en x cubo, el que encontraste. Claro. A ver, vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale la curvatura de x cuadrado? Es 2 dividido 1 más 2x al cuadrado a la 3 medios. ¿Cuánto vale esta función en 0? 2. 2.